vamos a comenzar con la revisión de su examen, ¿de acuerdo? De los dos exámenes que presentaron. Bien, vamos a comenzar con la primera parte de su revisión, ¿de acuerdo? Si en algún punto tienen alguna duda, algún comentario con respecto a, a los resultados, a las respuestas, pues me lo hacen saber, ¿de acuerdo? Le voy dando mientras su resultado. A ver, las respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí les voy a ir compartiendo, ¿de acuerdo? Para que puedan ir viendo también ustedes las respuestas. Entonces, vamos a comenzar. Bien, en el primer examen tenemos que la pregunta número 1, los recursos que utilizamos como personas para adaptarnos al mundo a través de nuestros comportamientos, modificación de nuestro ambiente, realidad para adaptarnos a lo que ocurra. La respuesta correcta es la A, los procesos psicológicos, ¿de acuerdo? Segunda, cuando un niño se pone feliz por su cumpleaños, se pone a saltar, a aplaudir cuando ve su placer, estamos hablando de una emoción del tipo, la respuesta correcta aquí es la C, conductual, ¿de acuerdo? Tercera, que se le proyecta a un alumno los pasos a seguir para que se realice en ese momento un experimento con los componentes y los elementos de la tabla periódica. Son aprendizajes, la respuesta correcta es A, kinestésico visual, ¿de acuerdo? Porque se le está presentando para que lo vea. 4. Composición de los nervios y ramificación desde la médula espinal hasta todas las partes del cuerpo del sistema nervioso periférico, como la respuesta correcta es la B, cerebro y médula espinal, ¿de acuerdo? Lo que se le conoce como sistema nervioso central. Si te dice, la pregunta 5, perdón, si te dice que no te quedarás hasta tarde trabajando, si te dice que no te quedarás hasta tarde trabajando, si no a cambio tratas bien a los clientes, es un refuerzo negativo. ¿De acuerdo? Recordemos que el refuerzo negativo es dar algo negativo, o sea, dar algo que va, que va a afectar tu conducta como tal en un plano un poco como si fuese una especie de castigo, pero no es castigo, ¿de acuerdo? Simplemente es el reforzar para que la conducta se extinga. 6. Saber que quieres tener una relación formal en tu vida e inclusive saber qué amigos, parientes, ya no quieres que sean partes de ella. De acuerdo a Erickson, habla de él. La respuesta correcta es C, el estadio 6, etapa de la adultez joven. Recordemos que tenemos varias etapas con respecto a Erickson, ¿de acuerdo? En la adultez joven la persona ya empieza a tener un poco más de seriedad con lo que está haciendo, se supone que ya encuentra como que cierta madurez en la cuestión de sus relaciones interpersonales. 7. Cuando el alumno puede prestar atención a lo que dice el maestro, tomar apuntes, platicar con su amigo, escuchar música a la vez, es una atención C, dividida, porque está prestando atención a múltiples tareas, ¿de acuerdo? 8. Que te dé hambre cada vez que escuches el timbre de la chicharra, como el que te indica qué hora es de receso, es un A, condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Recordemos que habían dos tipos, el clásico y el operante, ¿de acuerdo? El clásico normalmente siempre está enfocado a comida, por ejemplo, sobre todo por la parte en que Pavlov hizo todo este experimento con sus perritos, y lo recordaremos la parte del viviseccionismo. Entonces, esta parte del conocimiento clásico siempre está más relacionado a la comida. Y de hecho, no sé si les llega a comentar, pero este tipo de condicionamiento es el que se puede llegar a utilizar, por ejemplo, para enamorar a la persona que te gusta, ¿de acuerdo? Si le empiezas a dar como que pequeños detallitos, un dulce que le guste, pues automáticamente vas a ir condicionando a la persona a que te recuerde a ti. 9. Memoria retrospectiva es a recordar mi ida al cine la semana pasada como, y la respuesta correcta aquí es la B. Memoria prospectiva a recordar que mañana cenaré con la familia de mi pareja. ¿De acuerdo? Recordemos, la memoria retrospectiva es esta memoria que utilizamos para recordar un evento del pasado, mientras que la prospectiva es ver hacia el futuro, es decir, recordar qué tengo por hacer. Recuerden, retro de pasado, pros de futuro, ¿de acuerdo? 10. Creer que uno puede ser feliz, superar adversidades y llegar a ser libres es el ideal central del, respuesta correcta aquí, C, humanismo, ¿de acuerdo? El humanismo está mucho más en la persona, recordémoslo. 11.
Saber cómo trabaja un estudiante, analizar su entorno, buscar estrategias para poder mejorar su desempeño en la escuela, es parte de, la respuesta correcta es A, psicología educativa. ¿De acuerdo? La psicología educativa es la parte del entorno con respecto a la escuela, todo lo académico. Quitarle el celular si no terminas los quehaceres del hogar es un A, castigo. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de que es un castigo. Se puede confundir con el reforzamiento negativo, ¿de acuerdo? Pero recordemos que cuando hablamos de reforzamiento, tanto positivo como negativo, no es que estemos quitando algo. El reforzamiento es hacer algo para reforzar una conducta, mientras que el castigo va más en esa parte de crear cierto daño, por así decirlo, para que la persona reaccione. En este caso, quitarle el celular es como que, ¿qué pedo? ¿Por qué me quitas el teléfono? ¿De acuerdo? A diferencia del caso anterior, que el reforzamiento negativo es, si no cambias tu actitud, te quedas más tiempo a trabajar. ¿Qué es lo que queremos? Que cambie la actitud. Por lo tanto, estamos reforzando que mejore su actitud. 13. Cuando una persona sostiene que el mundo solo existen aquellas cosas y hechos que se pueden demostrar y que solo un punto sería considerado como verdadero, se habla del postulado filosófico. Respuesta correcta, C, positivismo. ¿De acuerdo? Aquí el positivismo, recordemos que es la primera corriente que surgió con respecto a toda la parte filosófica de la psicología. Si recordamos, tenemos dos áreas, la parte filosófica, la parte médica, la parte ya como ciencia. Recordemos que el positivismo siempre considera un único extracto como verdadero. Aquí empieza a tomar en cuenta la presencia de si existe o no existe Dios, ¿de acuerdo? Ya con el darwinismo y el naturalismo, pues ya tomamos otras posturas con respecto al alma y al cuerpo y a la mente. Pero el positivismo se centra solo en aquellas cosas que son verdaderas y hechos comprobables. 14. Cuando en el primer día de clases un alumno rápidamente hace amigos, le cuenta chistes, los invita a participar en su grupo de baile, quiere decir que tiene un temperamento, respuesta correcta, C, sanguíneo. ¿De acuerdo? Recordemos que el sanguíneo, el colérico, el temperamental, ¿de acuerdo? El sanguíneo es como un poquito más amable, empático, alguien un poquito más extrovertido. 15. Cuando le dicen a mi mamá que su hijo es inquieto, destructor de la escuela, y ella contesta que en la casa no ve que haga ese tipo de cosas, y si no las ve, quiere decir que no las hace, es un tipo de pensamiento A, conductista, ¿de acuerdo? Por la conducta, ¿de acuerdo? Es decir, yo no veo que hay ese tipo de pensamientos, por lo tanto, no existe la conducta, ¿de acuerdo? 16. Cuando un abuelito se siente triste porque piensa que la vida ya se le acabó y no logró realizar muchas cosas en su vida, la encargada de ayudarlo es B, la psicología gerontológica, ¿de acuerdo? Esta pues no tiene mucha ciencia, ¿de acuerdo? Recordemos, la gerontología es la parte del estudio pues, de la vejez de nuestro adulto mayor. Creía y formuló su teoría basada en la personalidad del sujeto, en donde nuestras energías o impulsos buscan el placer en ciertas zonas erógenas y donde nuestra libido es la fuerza impulsora detrás de la conducta. Respuesta correcta A, Freud. ¿De acuerdo? Siempre que se hable de la libido, recordemos que estamos hablando del psicoanálisis, que estamos hablando de Freud. 18. Cuando en un matrimonio uno de los dos esposos se enoja rápidamente porque la casa no está limpia, los niños dejan tirados sus juguetes en el piso, quiere decir que es una persona con temperamento C, colérico. Recordemos, colérico es que se molesta, se enoja. Cuando el alumno recibe puntos extra por participar y llegar puntual a clases, es un reforzamiento positivo. ¿De acuerdo? Aquí estamos reforzando la conducta con puntos extras para que mi alumno participe más seguido. 20. Cuando se creía que el ser humano nació de las estrellas y los dioses mágicos, se está hablando de la etapa C, precientífica. ¿De acuerdo? Recordemos en la etapa precientífica, como lo vimos con el darwinismo, con el positivismo, el dualismo cartesiano. 21. Cuando el niño logra controlar su imaginación, entiende que hay reglas en los juegos y sabe que ha llegado el final, de acuerdo a Erickson, se habla de C,
Estadio 4, etapa de la latencia. Es decir, aquí mi niño empieza a entrar en un limbo. Es decir, ya no sabe si es niño o si ya es un adulto como tal. Ya no está muy chico para hacer algunas cosas, pero tampoco lo suficientemente grande para hacer otras. ¿De acuerdo? Siguiente. Contempló 8 etapas del desarrollo de la vida del ser humano que se deben atravesar y con ello formar su personalidad. Estamos hablando de Erikson, ¿de acuerdo? Siempre que se habla de estas 8 etapas es Erikson. ¿Se puede llegar a confundir con Freud? Probablemente, pero recordemos que Freud únicamente estableció 5 etapas, ¿de acuerdo? Mientras que Erikson establece 8 etapas. Así como recordemos que Freud fue el primero en sacar su teoría de la personalidad a través del psicoanálisis, y posteriormente, cuando es inspirado en Freud, fue que Erikson también decidió sacar estas otras etapas con un poquito más de detalle, a diferencia de lo que le hace la teoría psicosexual de Freud. 23. Cuando al ver una película de terror comienzas a sudar, tu ritmo cardíaco se acelera, tu respiración es agitada, se está hablando de un tipo de emoción. B, fisiológica, ¿de acuerdo? Recordemos que está la parte conductual, fisiológica, cognitiva, la parte fisiológica es ya la manifestación del cuerpo como tal. Última, es un proceso, en este proceso se envían mensajes al cerebro, a los músculos a través de las neuronas. Se conoce como sinapsis, ¿de acuerdo? Recordemos, la sinapsis a través de los axones, las neuronas, van conectándolas con sus dendritas y van transmitiendo la información, ¿de acuerdo? Recordemos que las dendritas o los axones como tal no pueden tocarse. En dado caso que se llegan a tocar, podría producir algún ataque epiléptico, podría tocar incluso algún daño cerebral mayor. ¿De acuerdo? Recordemos que en este proceso es energía, es electricidad lo que se está transmitiendo. Por lo tanto, evidentemente, si hay un choque, va a ocasionar un cortocircuito y evidentemente esto va a hacer que la persona pueda caer mal. ¿De acuerdo? Bien, con este primero, ¿alguna duda? Vamos a pasar entonces con el siguiente. A ver, nada más déjenme aquí tantito. Ujú. Ok, vamos a ver que hasta que se comparta. Ok, muy bien. Entonces, empezamos con el siguiente. Rama del conductismo empleada por Watson en la que explicaba el comportamiento humano mediante la fórmula estímulo, respuesta, consecuencia. Respuesta correcta, condicionamiento operante. ¿De acuerdo? Recordemos que Watson es el principal precursor del condicionamiento operante. Siempre que hablemos de Watson, estamos hablando de condicionamiento operante. 2. Sistema que se activa cuando una persona está ante una situación de peligro. Las pupilas se dilatan, el corazón comienza a latir más rápido, el hambre y la sed se suprimen, los pulmones se expanden. Estamos hablando aquí del sistema nervioso periférico, pero en específico del sistema simpático, ¿de acuerdo? Recordemos que está el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa cuando estamos en situación de peligro, cuando estamos corriendo, cuando estamos huyendo o estamos enfrentando el peligro. Y luego viene el parasimpático cuando ya las cosas se calman y empiezan a bajar todos los niveles de cortisol en el cuerpo y se empieza a segregar una serie de neurotransmisores, la noradrenalina sobre todo, para disminuir toda esta parte. 3. La psicóloga María es reconocida por su alta efectividad trabajando con personas con problemas de ira. ¿A qué tipo de temperamento se debe hacer frente a la psicóloga? Colérico, ¿de acuerdo? Recordemos que los problemas de ira casi siempre están relacionados a esta parte. Se encuentra dividido en dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso. Estamos hablando de el cerebro, ¿de acuerdo? Recordemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿de acuerdo? A su vez también está dividido en cuatro lóbulos, ¿de acuerdo? Y estos cuatro lóbulos, cada uno tiene sus diferentes funcionalidades. 5. Estas neuronas están encargadas de transmitir el mensaje del cerebro para generar movimiento. Estamos hablando de las células, de las neuronas motoras, ¿de acuerdo? Son las que se encargan de llevar como tal el mensaje para que pum, pum, te pongas en acción. 6.
Cuando Juan acude al especialista porque tiene problemas de hipertiroidismo, estamos hablando que existe un problema en el sistema, y aquí estamos hablando del sistema endocrino, ¿de acuerdo? Recordemos, el sistema endocrino se encarga de muchas funciones. La principal de ellas es la parte del crecimiento de la persona. Aquí tenemos a la hipófisis, pero en general, recordemos que cuando se presentan problemas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, estamos hablando del sistema endocrino. ¿De acuerdo? Aquí es donde se va a segregar todo este tipo de cosas, por eso muchas personas tienen problemas para subir de peso o tienen problemas para bajar de peso. ¿De acuerdo? 7. Cuando una persona puede manejar su auto, prestar atención a la radio, practicar como piloto, está empleando el tipo de atención, C. Dividida. ¿De acuerdo? Al igual que en lo anterior, presta atención a múltiples tareas. 8. Tipo de condicionamiento empleado por Pavlov en el que experimentó con sus perros para lograr su salivación mediante estímulos incondicionados. Estamos hablando de condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Así como tenemos al operante por Watson, tenemos al clásico con Pavlov. 9. Memoria, que se refiere a recordar hechos en concretos, nuestras propias experiencias, es decir, contenido biográfico. Estamos hablando de B, episódica, memoria episódica, ¿de acuerdo? Con contenidos biográficos de nuestros y de alguna u otra manera muy específicos. 10. Cuando María se encuentra amarrando sus agujetas de sus tenis, está usando una memoria del tipo C, implícita. Recordemos que la memoria implícita es el tipo de memoria que no requiere esfuerzo para recordar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? 11. Es la encargada de dotar de recursos al cuerpo para realizar las conductas deseadas. La respuesta correcta es A, motivación. ¿De acuerdo? Recordemos que la motivación funciona como una especie de motor para que tú puedas hacer las cosas que tienes que hacer. 12. Tipo de pensamiento que emplea Roger al momento de realizar un test en Facebook para conocer lo que le espera el año nuevo. ¿De acuerdo? Tipo de pensamiento A, mágico. Recordemos que el pensamiento mágico está lleno de meras sugestiones, no hay algo en concreto, no hay algo que sea verdaderamente comprobable. 13. Perdón. No, sí, 13. Tipo de pensamiento que se emplea el gerente de una tienda departamental al no contratar una persona solo porque le pareció que la ropa que usaba no era la adecuada. C. Intuitivo. Recordemos que en el tipo de pensamiento intuitivo estamos hablando que aquí esta parte está más sesgada. Aquí es cuando se presenta lo que se le conoce como el sesgo de Halo, ¿de acuerdo? Es decir, la primera imagen, ¿qué es lo que te causa? Y ahí es donde tú decides si contratas o si te acercas a esa persona o no. Siguiente. Miriam está tratando de recordar cuándo es su próxima cita con el dentista. ¿Cuál es el tipo de memoria que utiliza? C, prospectiva, ¿de acuerdo? Lo mismo, prospectiva, a futuro. ¿Qué tengo que hacer a futuro? Juan acaba de inscribirse una maratón de 42 kilómetros. Toda la mañana sale a correr debido a que requiere prepararse para la competencia. Todos los días trata de correr 1 kilómetro más de lo que corrió el día anterior. ¿Qué tipo de motivación es la que tiene Juan en este momento? Centrada en el ego, ¿de acuerdo? Recordemos que la centrada en el ego es este tipo de motivación que se da mucho en deportistas. 16. Ramiro actualmente se encuentra tratando de elegir a qué carrera debe inscribirse. Sin embargo, no está del todo convencido con su elección, debido a que no siente que le gusta alguna carrera. En los últimos días ha estado considerando tomar un año sabático para pensar las cosas. ¿Cuál es la etapa en la que se encuentra Ramiro? Según Erickson, B, adolescencia. ¿De acuerdo? Está claro, ¿de acuerdo? Recordemos que Erickson nos pone esta parte de la decisión de las personas. Recordemos que esta parte donde se quiere tomar el año sabático, Erickson lo conoce más como moratoria psicosocial, tomarte un tiempo de respiro para ti, para que puedas analizar y pensar qué es lo que quieres hacer. 17. Fernanda es una reconocida artista. Sus obras han alcanzado mucha fama debido a la técnica tan singular que tiene a la hora de realizar sus obras.
Actualmente se encuentra en proceso de ser reconocida como la artista del año. ¿Qué hemisferio del cerebro utiliza Fernanda para realizar su trabajo? A. Derecho, ¿de acuerdo? Recordemos que el lado derecho es la parte más artística, mientras que el izquierdo es la parte más analítica. 18. Son componentes de las emociones, excepto C. Motivacionales. Recordemos que tenemos conductuales, fisiológicas, cognitivas, menos las motivacionales. 19. Cuando un alumno recibe puntos extras por participar. Ah, bueno. Ah, chinga. Se repitió esa pregunta. Reforzamiento positivo. ¿De acuerdo? Eso creo que ya la vimos que se repitió. 19, 20. Fase de la teoría psicosexual de Freud, donde el niño aprende el control de sus esfínteres y que ante las respuestas inadecuadas de esta fase se puede convertir en un adulto que derrocha más de lo que tiene o en un obsesivo que retiene todo. La respuesta correcta es aquí C, genital. ¿De acuerdo? Recordemos que esta etapa, Freud nos menciona que el niño ve vaya, el ir al baño, para él es como un premio, ¿no? Es algo que él hizo, por lo tanto, o lo toma como algo bueno o lo toma como algo un tanto negativo. Y cuando crece la persona o se vuelve un derrochador, es decir, gasta más de lo que tiene, o un obsesivo de que no. No sé si han visto alguna vez en Facebook este tipo de programas donde sale obsesivos compulsivos o el de cupomanía, donde las personas prácticamente quieren comprar un chingo, pero quieren al momento de pagar, sacan cupón, y terminan pagando que si $1 o medio centavo de dólar. Ese tipo de personas son genitales, porque quieren retener toda esta parte, ¿de acuerdo? Son las etapas de la teoría de Piaget, excepto C, etapa de la latencia. ¿De acuerdo? Recordemos que en cuestión de Piaget, operaciones concretas, formales, la latencia evidentemente no, esa podría ser bien o una psicosexual de Freud o la etapa también de Erickson. 22. Ana Sofía es una niña de 3 años que le gusta vestir de la misma manera que lo hace su mamá. En ocasiones, hasta maquillaje se pone. ¿Cuál es la etapa del desarrollo que se encuentra según Piaget? Tenemos que es la P, la preoperatoria. Recordemos que aquí el niño aprende mediante la imitación. Mi niño va a aprender mediante lo que hace mi mamá, lo que hace mi papá. 23. Se encarga de la salud mental del personal militar y sus familias, debido al estrés militar que se carga. Bueno, esta pues estaba más que evidente, es la psicología militar, ¿de acuerdo? Se encarga de analizar, estudiar, evaluar los factores que influyen en la mente de un atleta. Aquí igual está bastante clara. La B, psicología deportiva, ¿de acuerdo? Bien, eh, y aquí tienen las respuestas, chequen cómo les fue, hagan ustedes esta parte de ver su puntaje, cómo les fue. Espero que les haya ido bien, ¿de acuerdo? En general, no considero que haya sido ambos exámenes hayan sido muy complicados. Creo que vimos todo lo que está en el examen, trataron de explicar de una manera, ahora sí que lo más desmenuzado posible, ¿de acuerdo? Recordemos que todo lo que vimos en estas clases de psicología es un pequeño parteaguas de lo que realmente es. Por ejemplo, lo primero que vimos con la parte del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, lo vimos en 2 clases, si no me equivoco, cuando simplemente sistema nervioso central es un semestre entero en la carrera. Y la parte del sistema endocrino, sistema periférico, igual, es otro semestre entero en la parte de la carrera, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy leve de todo lo que vimos y al mismo tiempo yo mismo tuve que ver de qué manera ir resumiendo la información para que no sea ni muy pesada ni muy complicada de entender. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿queda alguna duda, algún comentario, algo que quisieran aportar? ¿Está todo claro con respecto al examen, con respecto a las clases? No sé si haya algo que tengan, algún comentario o alguna duda que tengan con respecto a todo esto. Si no tienen nada, chicas, si no tienen ninguna duda y nada, pues lo dejamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Pueden desconectarse. Yo me voy a quedar un momento más para ver si se conecta alguien más para darle su retroalimentación, ¿de acuerdo? Pueden desconectarse y ahora sí que, vaya, espero que les haya ido muy bien.
Si tienen alguna otra duda o algo al respecto, pues con mucho gusto lo podemos resolver, ¿de acuerdo? Se pueden poner en contacto conmigo, se pueden poner en contacto conmigo a través de mis redes sociales, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda. Me pueden encontrar como Pablo Mo en Instagram y como Pablo Antonio Mo Caballero en Facebook. Por cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estoy para servirles, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejamos hasta aquí por hoy. Pueden desconectarse y yo me voy a quedar a esperar a ver si alguien más se conecta para darle su revisión. Así que pues es todo, chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de Gracias. semana. Hasta luego.